mente abierta. Con esta mente abierta, como dice la hermana, vamos a empezar y vamos a empezar con un resumen pequeño de la clase anterior, la clase número 5, que fue venciendo la carne. Y escuchamos que nos decía San Pablo que carne era todo aquello del cuerpo o de la mente que se opone al espíritu, ¿verdad? Y que es nuestra mente, es todo aquello que nos esclaviza, los instintos que nos arrastran, los sentimientos no dominados, todo lo que nos aparta de Dios. Y también miramos, también San Pablo nos decía en la clase que la espada de la palabra tiene dos filos, que entra y separa a la carne del espíritu, nos decía, ¿verdad? Entonces aquí estamos mirando que si la carne se opone al espíritu, teníamos la palabra, ¿no? Que lo separa. Y que de la manera también que daremos muchos frutos espiritual sería entregándonos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que si estábamos en Cristo, todo lo íbamos a hacer por amor. Es lo que nos decía la clase anterior, ¿verdad? Y también miramos que nuestras cualidades humanas serían de mucho provecho espiritual solo si nos prestábamos a la acción del Espíritu Santo y que pusiéramos todos nuestros pobres esfuerzos a su servicio. Y que para dejarnos guiar por el Espíritu, ¿qué teníamos que hacer? Nos decía la clase que teníamos que crucificar nuestra carne, ¿verdad? Y que nuestra cruz debe ser aceptada con amor. Que todo lo que nos viniera durante el día, en todo, en nuestra familia, en la sociedad, todo en nuestro apostolado, lo teníamos que aceptar con amor. Y que para eso también teníamos que mirar el ejemplo que nos puso María y Juan Bautista, ¿verdad? Para nuestro apostolado, que es enderezar el camino del Señor, haciendo la voluntad de Él, haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra, ni por nuestra comodidad, sino por el bien de nuestros hermanos, para la gloria de Dios. Era como teníamos que actuar, ¿verdad? Mirando ese ejemplo de María y de Juan Bautista. Y también nos dijo la clase que Dios podría utilizar el dolor del sufrimiento como un camino de salvación, porque nos lleva a amar la cruz y nos hace morir a la carne. Y que también debíamos de alimentar nuestro espíritu. ¿Y cómo? Con la Santa Eucaristía, con el pan de vida, en la oración, ¿verdad? Y que soportando todo con amor y con paciencia, nuestro sufrimiento puede tener un valor redentor. Y también miramos que si teníamos paz, que esa paz de Cristo nos iba a dar la paciencia de transformar todos nuestros problemas en cruz de salvación, ¿verdad? Porque no que porque estábamos en Cristo no los íbamos a tener, que sí se nos iban a presentar, pero íbamos a tener esa capacidad de transformarlos, ¿verdad? En cruz de salvación. Y también miramos que el mundo es nuestro enemigo exterior, todo lo que estaba fuera de nosotros. Y la carne es nuestro enemigo interior que nos amuralla contra el espíritu. Y también miramos y teníamos que tener muy en cuenta y tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que en Dios tenemos que tener todas puestas nuestra fe y nuestra esperanza. Y que en lugar de tener temor, tuviéramos siempre esa esperanza de que Dios es nuestro Salvador. Y así con esa mentalidad vamos a empezar esta clase, ¿no? Que dice venciendo al demonio. Y podemos mirar la imagen, ¿no? Como cómo se ve solo decir demonio y mirar esta imagen. Uno pues dice, wow, no, yo no quiero estar en esas manos, ¿verdad? Y en esta clase vamos a mirar
estos 7 puntos, que es primero la lucha espiritual. En esta sexta clase ya, bendito Dios, de este quinto crecimiento. Vamos a mirar la lucha espiritual. Número 2, ¿quién es el demonio? Número 3, ¿cómo entra el demonio en una vida? Número 4, otras manifestaciones de Satanás. Número 5, ¿cuáles son las causas de estas acciones del demonio en nosotros? Número 6, discernimiento para conocer la obra de espíritus malos. Y número 7, cómo se vencen los ataques de los malos espíritus. Estos son los puntos que vamos a mirar en esta clase, hermano. Número 1, la lucha espiritual. La lucha constante que vemos, hermano, que existe en el mundo, no es la lucha del bien contra el mal, ni del bueno contra el malo, sino la lucha de Dios contra Satanás. Dios respeta la libertad de los hombres. Él nos hizo libres. Y nosotros mismos somos los que vamos a escoger entre seguirlo a Él o al demonio. Y vamos a leerlo y a lo que nos dice la palabra en Primera de Juan 5:19, por favor. Amén. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está abajo el poder del maligno. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El mundo entero, ¿verdad? Yace bajo el poder del maligno. Ahí está. ¿Por qué? Porque el que reina, hermanos, entre cielo y tierra, sigue actuando en aquellos que se resisten a la fe. Y así nos lo dice en Efesios. Y podemos mirar la imagen, cómo está el mundo en el poder de quién, porque así dice, el que reina entre cielo y tierra sigue actuando en aquellos que se resisten a la fe. Nuestra lucha espiritual consiste pues en poder discernir si hay o no presencia del enemigo en nosotros y protegernos de él. Y esta lucha espiritual, hermanos, la venimos mirando desde que empezamos, ¿no? Con las tentaciones, este quinto crecimiento. Y aquí nos dice en la imagen, ¿no? Que la misma lectura que acaba de leer la hermana, que dice que sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace bajo el poder del inicuo, usa aquí esta palabra, ¿no? El malvado, el malo, es el perverso, ¿no? Y este discernimiento es fácil en algunos casos, como cuando nos vemos atacados directamente por medio de tentaciones o sugestiones malas, que estamos seguros que no vienen de Dios. Es cuando de verdad podemos nosotros tener este discernimiento. Pero hay pensamientos sutiles que envuelven apariencia de verdad y que en realidad son originadas por la soberbia o la vanagloria. Es cuando entonces tenemos que tener más cuidado, porque muchas veces sí podemos discernir con facilidad que lo que no viene de Dios, pero cuando viene disfrazado, porque hay ocasiones en que juzgamos a nuestros hermanos con el pretexto de que es por proteger un grupo o a toda la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque en realidad es por una enemistad a veces y una enemistad personal la que nos estamos dejando guiar muchas veces cuando queremos hacer una corrección. Y de esta se vale el demonio para dividir algo o para evitar trabajos encaminados a la gloria del Señor. Recordemos cómo quiso tentar y cómo las tentaciones de Jesús, porque sabía a lo que él venía y lo quería persuadir y lo quería desviar. Sabía, entonces él también sabe cuando en un grupo, la unidad en un grupo va a llevar un buen trabajo para la gloria de Dios y lo va a tratar de evitar. Y ahí podemos mirarnos, como dice, sabemos que somos de Dios.
y el mundo entero está bajo el maligno. Nos vuelve a insistir y nos volvemos a obtener aquí la cita bíblica, ¿no? Por eso es necesario un discernimiento carismático de espíritus, que es un don. Este es un don del Señor, y que cuando se deja guiar por el magisterio de la iglesia, este don, es decir, por su enseñanza, nos hace saber dónde y cuándo el enemigo está atacando. Porque en una comunidad, hermana, podemos mirar ahí la imagen, ¿no? Diferentes colores y opiniones, y muchas veces puede ser confusiones y divisiones, pero con un discernimiento carismático de espíritu vamos a saber. Y ese es un don muy precioso, muy maravilloso. Es una herramienta que Dios usa para evangelizar y con poder en una comunidad. Por eso es muy importante y conveniente tener este tipo de discernimientos en las comunidades. Bueno. Para poder saber cuándo está en ellas la presencia del diablo. No, ¿por qué? Número 2. ¿Quién es el demonio? Satanás, hermanos, es opuesto a Dios y obra constantemente contra él. Eso es el demonio. El opuesto a Dios, lo opuesto a Dios. Por eso, así como la belleza de la creación nos hace llegar a Dios, el mal que existe en el mundo nos revela la existencia de Satanás. Y sabemos de su presencia por la palabra de Dios. No es simplemente una presencia del mal, sino una persona. Satanás usa cosas aparentemente buenas o aún buenas en sí mismas para engañarnos y apartarnos luego de Dios, porque ese es su único fin, alejarnos de Dios, de la voluntad de Dios. Podemos leer 2 Corintios 11, por favor, 14-15. 2 Corintios. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su fin será el que merecen sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué claro nos habla y nos dice aquí, ¿verdad? Nos dice que aún siendo servidor, podremos disfrazarnos de servidores de la salvación. Y Dios nos libre, ¿verdad? Y que siempre permanezcamos en la luz, porque Él se disfraza. Recordemos en la clase anterior, ¿no? Donde una ovejita disfrazada, ¿no? Era un lobo rapaz, disfrazada de oveja. Así es, Él se disfraza, porque es el rey de la mentira. Nosotros mismos nos enfrentamos a este poder opuesto al de Dios. Vamos a escuchar Efesios 6, 11, 12, por favor. Amén. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y aquí podemos mirarnos en la imagen. Y más adelante vamos a mirar muy detalladamente lo que es esta armadura espiritual que nos pide el Señor que nos pongamos. La armadura de Dios. Porque así es como vamos a vencer esas batallas. Esas batallas espirituales las vamos a vencer con la armadura espiritual que Él nos trajo, que Él nos dio. Vamos a buscar la justicia, la verdad, la salvación, el espíritu, la fe. Y como les digo, vamos a tener una clase donde vamos a mirar esta armadura muy detalladamente.
Los demonios, como los ángeles, son seres inmateriales, distintos de las naturalezas materiales, pero también distintos de Dios y de nuestro espíritu humano. En el campo espiritual, hermanos, están Dios, los ángeles, los demonios y nuestro espíritu. Y en el material, en el campo material está nuestro cuerpo y todo lo que es materia en el universo. Y tanto el reino espiritual como el material fue creado por Dios. Los dos campos, el espiritual y el material. Los demonios no existían en un principio, sino que según la tradición son ángeles a los cuales se les dio una prueba para que con libertad aceptaran o rechazaran a Dios. Siempre con la libertad, mi Señor, ¿verdad? Y así ellos, igual. ¿Cómo podemos mirar la imagen, ¿no?, de esos brazos hacia arriba, viniendo el Espíritu? Miremos esa mano con el estigma, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Lo conocemos ese. Y Satanás tuvo esa plena conciencia de lo que hacía y se rebeló diciendo, no serviré. Así, con esa libertad, fue decisión suya. Y desde entonces está en el mundo. ¿Y cómo nos dice que anda? Como león rugiente, dice la palabra, ¿verdad? Mirando a quién devorar. Y el reino de las tinieblas es permitido por Dios para bien del hombre. Pues de la lucha contra él salimos más fuertes. Y contra Satanás luchan desde el principio los ángeles fieles que nos ayudan a vencerlos. Los demonios son seres inteligentes, capaces de gobernar toda la tierra y tienen poder y mucho. Pero el Señor derrotó a Satanás ya. Ya sabemos que la victoria es de él y por él es nuestra también. Y podemos escuchar Lucas 10, 17 al 20, por favor. Y enseguida, si está lista, primera de Juan 5, 4, 5. Amén. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijáis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Pues aquí nos dicen, ¿no?, que felices regresaban y en su nombre los 72, ¿verdad? Decían que habían, en el nombre de Jesús, habían atado a los demonios. Pero luego Jesús les dijo, ¿no?, que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero que él nos dio el poder para pisotearlos. Y también aquí en esta lectura, Dios da gracias al Padre por todos los que vamos a creer y a seguirle. Vamos a escuchar primera de Juan 5, 4, 5, por favor. Amén. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Palabra de Dios. Palabra, te alabamos, Señor. ¿Quién ha vencido al mundo? Dice, ¿no? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y así es, hermano. Los mandatos de Dios no son difíciles en realidad. Porque todo hijo ha nacido de Dios y si vence al mundo. Porque hemos venido escuchando, ¿no?, que la victoria es de Él. Pero para vencer tenemos que tener fe, ¿verdad? Es con nuestra fe, nos dice.
No puede el diablo hacer nada sin que Dios se lo permita. Número 3. ¿Cómo entra el demonio en una vida? Entra. Tiene dos maneras, dos formas de atacar en las que él trabaja. Por la tentación y el pecado. Y la tentación, recordemos, hermano, en la clase que nos decía Santiago, nos decía en su carta, que Dios no tienta, ¿verdad? Que era nuestros deseos y que bien los conoce el diablo, nuestros deseos, ¿eh? Por ahí él nos tienta. Los propiamente pecados, hermano, son los pecados mortales que existen cuando conscientemente rechazamos a Dios. Sabemos que hay pecado mortal, pecado venial. Entonces, cuando conscientemente estamos rechazando al Señor, ahí estamos en un pecado mortal. Y los pecados veniales, aunque son absurdos, como dice aquí, porque estamos diciendo que buscamos a Dios y hacemos cosas que no le agradan, no nos apartan completamente de Dios. Recordemos cuando nos dice Pablo, hago el mal que no quiero y no el bien que quisiera, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, pero estos pecados, aunque sean absurdos, hermano, le encantan a Satanás. A él le complacen que estemos ahí en eso. Porque si nos acostumbramos a no preocuparnos por ellos, pronto caeremos en pecados mayores y mortales. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, cuando la tentación llega a nosotros y caemos en esa tentación y caemos en el pecado, es muerte, hermano. Y así hace el diablo para entrar, para apartarnos de Dios. Nos tienta y comienza muy leve porque conoce nuestros pensamientos, pero luego va creciendo esa tentación hasta hacer y caerlos en el pecado. Y no nomás en un pecado venial. Llega a crecer tanto, como dice aquí, que luego podemos llegar a mayores. Y cuando Satanás logra hacer que alguien caiga en pecado, hermano, y sobre todo en la raíz de ellos, o sea, en la falta de fe, que es lo que él quiere, ¿verdad? Que perdamos la fe, rechazando voluntariamente a Dios. Todo lo demás ya no le importa a la persona. Incluso hasta ayuda a que lo tengamos todo. Aparentemente nos ayuda, ¿no? A que estemos felices aparentemente y que tengamos dinero y que tengamos salud para estar ahí cómodos, pero satisfaciendo a Él, satisfaciéndolo nomás a Él, haciéndole caso a Él, porque eso es lo que Él quiere, tenernos a su servicio. Es lo que Él quiere, que caigamos en esos pecados. Número 4, otra manifestación de Satanás. Ya miramos cómo entra el demonio, ¿no? En nuestra vida. Y que entra por la tentación, dice, ¿no? Y el pecado. Y otra de las manifestaciones de Satanás, a veces se manifiesta por medio de impulsos extraños, presencia directa, acusaciones que llevan a la desesperación y falta de confianza en Dios. Y es lo que Él más quiere, que no tengamos esa fe puesta en Dios, porque sabe el poder que tiene Dios. Entran las dudas, los miedos. Todo eso son manifestaciones que está entrando Satanás en nuestra vida. Todo esto se considera como daños ocasionados por el diablo, los cuales pueden ser internos y externos. Hay daños psicológicos como hábitos, vicios, ansiedades, desesperaciones. Recordemos cuando miramos, ¿no? Que Él nos tentaba
nos hace caer, nos sugestiona y hasta que llega a la posesión. Y una de las sugestiones o ataduras es eso, que nos va a tener sin libertad. No nos permite librarnos de algún vicio. Es lo que él quiere. Y en ocasiones en que la inteligencia queda atada, estamos a su voluntad, hace que la persona diga cosas terribles. Por eso, si se tienen algunos objetos, hermanos, cualquier cosa relacionada con estas cosas ocultas o que deben quemarse y debemos evitar todo eso. No debemos tener nada que se relacione con estas cosas. Y vamos a escuchar en Hechos 19, 18, 19, cómo nos lo dice tan claro, mire. Bueno, Amén. amén, amén. Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los demonios los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Efeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. Yo creo que estoy leyendo otra, disculpa. Y es Hechos 19, 18, hermano. Sí, aquí la tengo, pero estoy leyendo la anterior. A ver, ya. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Hasta ahí, ¿verdad? Y Amén. palabra de Dios. ¿Puede seguir a la 20, por favor, hermano? Claro que sí. Así, el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Demostraba su poder. Aquí dice, así pues, la fe de Dios manifestaba su poder. Y eso es lo que no quiere Satanás. Que Él se manifieste en nosotros, que nosotros nuestra fe sea puesta en Jesús. Y mire cómo dice, muchos de los que habían creído venían, se confesaban, revelaban todo lo que habían hecho. Y no pocos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron, dice, delante de todos. Y aquí nos dice que debemos quemar sin importarnos, porque aquí dice, ay, que me costó tanto, que esta medallita, pero si no es de Dios, que esta otra, si no es de Dios, no debemos de ponernos a fijar en el valor. Aquí dice que estimaron en 50,000 monedas de plata lo que habían quemado en ese entonces. Es más importante que estemos libres de sujeciones, libres de él, que nuestra fe sea siempre puesta en Dios nuestro Salvador, siempre. Los daños que causa el demonio dañan principalmente esto, la fe. No se debe sacrificar nunca, hermanos, la verdad por un falso sentido de amor. Debemos siempre estar conscientes de reconocer completa nuestra doctrina católica, pues no hacerlo puede llevarnos a ser presas fáciles del demonio. ¿Y por qué nos dice que debemos de conocer completa nuestra doctrina católica? Y que si no lo hacemos puede llevarnos a hacernos presas fáciles del demonio. Porque muchas veces decimos, pues es que no necesito confesarme, es que sí creo, pero... Y empezamos a nosotros a hacer un lado lo que sí y lo que no. No. Llénense de vida. Dejen que Dios ponga su mano sobre ustedes, dice.
Aquí podemos mirar o escuchar este proverbio 4:23. Y dice que por sobre todas las cosas, cuida de tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí de nuestro corazón mana la vida. El daño más grave que es ocasionado por el diablo es perder la fe o interpretarla mal, rechazándola en partes, como les decía ahorita. No creer nomás en lo que nos convenga o en lo que queremos y rechazar lo que no queremos o lo que no nos hace sentir bien. Otro daño ocasionado por el demonio es la dificultad o imposibilidad para orar. Muchas veces queremos hacer una oración, hermanos, y no podemos. Nos distrae con facilidad alguna de las cosas o alguna dificultad que traemos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestra fe en Dios. O una gran resistencia muchas veces a la conversión, que no quiere el ser humano convertirse. Pero si nosotros no aceptamos la tentación y hacemos esfuerzo para vencer estas cosas, no hay pecado. Tenemos que tener esa fe, esa certeza y esa convicción en Él, siempre. No estar temerosos tampoco. Esta clase es para conocer, para crecer espiritualmente, hermanos, para no rechazar parte de nuestra doctrina, sino para conocer y así también nuestra descendencia, llevarlos por los caminos de que el Señor le agrada y que no se confundan con facilidad. Pues el quinto es, ¿cuáles son las causas de estas acciones del demonio en nosotros? Lo puede permitir Dios para que por medio de la liberación se manifieste su poder. El poder de Cristo y de su iglesia, acrecentando así la fe de los demás. Pero a veces, dice, lo puede permitir Dios. Y vamos a escuchar Lucas 22, 31, 32, por favor. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. .net. Mira, aquí nos dice, ¿no? Muy claro. He aquí Satanás os ha pedido permiso, dice, ¿no? Para zarandearnos como al trigo. Pero he rogado por ti que tu fe no falte. Así está él. ¿Y por qué? Porque él quiere que nosotros fortalezcamos a los otros hermanos. Aquí no nos dice claramente. Para que tú entonces, dice, cuando hayas vuelto, estés fortalecido y fortalezcas a tus hermanos. Hay cosas, hermanos, en que la misma acción del demonio puede servir como instrumento de salvación. A veces alguna enfermedad en la que al ser curados reconocemos el poder de Dios y nos ayuda a crecer y reconocer el señorío de Cristo, darle a Él el lugar y no al otro que Él lo quiere. También puede ser causa del poder del demonio en nosotros, nuestra propia imprudencia. No debemos de ser imprudentes al meternos en peligros, como investigar ciencias ocultas, querer experimentar cuánto podemos contra Satanás, no. O haciendo exorcismos, no.
Eso nunca debemos nosotros tratar siquiera, hermanos, ni por curiosidad. El Papa Francisco, así como nos enseñó Jesús, así que con él, con la palabra como le contestó, está escrito. Así nos dijo el Papa Francisco en la visita que hizo a México en el 2016. Dijo que con el diablo no se dialoga, con Satanás jamás, dice, solo se enfrenta con la palabra. Entonces, nada de querer andar investigando o de andar queriendo experimentar cuánto podemos contraer, no. Siempre con la palabra, con la luz del mundo. En el número 6 es discernimiento para conocer la obra de espíritus malos. No todo lo malo, hermano, o desagradable que nos rodea es obra del diablo. Pero debemos aprender a conocer su obra cuando existe. No siempre podemos decir, es que hay el diablo. O Ave María Purísima, esas personas que han dicho, es que me tentó el diablo. No, Ave María Purísima. Para esto debemos pedir discernimiento, el cual viene cuando una persona está en comunión con Dios. Entonces, algunas veces puede detectar, aún por la vista y por el olfato, la presencia del enemigo. Como dice, cuando está en comunión con él, ¿verdad? Recordemos cuando Jesucristo le llamó Satanás a Pablo. Recordemos cuando le dijo, apártate, ¿verdad? Porque supo que el Hijo del Hombre pues tenía que ir a sufrir y que iba a ser rechazado. Y entonces, ¿qué le dice él? Ven, lo aparta, ¿no? Y muy sutil le dice, no, pero pues ¿cómo? Tú no puedes. Y le dice, atrás de mí, Satanás, le dice. Así también, uno estando en esa comunión con Dios, vamos a poder detectar. Es una sensibilidad espiritual especial que también le da luz para saber si la acción de una persona en la comunidad no es totalmente de Dios. Todo lo que es engañoso, hermano, división, todo eso es de Satanás. La ansiedad, la inquietud, contrarias a la paz de Dios, también pueden indicar la presencia de Satanás. Y aquí podemos leer en un lado todas las obras de la carne, todo eso, todas las obras de la carne, todo eso es la pura presencia de Satanás. La hechicería, la esclavitud, la idolatría, la ira, los celos, las envidias. Recordemos en la otra clase que tuvimos de los dones en el crecimiento 4, de los dones y carismas, donde Pablo nos da una lista de las obras de la carne y otras de los frutos del espíritu. Y que de la carne venía toda la libertad sexual, impureza, desvergüenza, ¿verdad? Pero también tenemos los frutos del espíritu, la caridad, la alegría, la paz, la paciencia. El amor a Dios, la intimidad con Él, pensar siempre en lo que le gusta en cada momento. Da el discernimiento de las cosas de Dios y las de Satanás. Por eso nos dice su palabra y recordemos cómo nos decía en Romanos 12, que no vayamos con la corriente del mundo, porque que más bien nos transformáramos y nos diéramos cuenta, así, nos íbamos a dar cuenta cuál era la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Todo lo que es contrario a Dios, como nos dice el inicio de la palabra, ¿no? Es todo lo que es contrario a Dios es de Satanás. Y en el número 7, ¿cómo se vencen los ataques de los malos espíritus?
Y recordemos, hermanas, también en cómo estando, como nos dice aquí, estando en comunión con Dios, vamos a poder detectar. Recordemos cómo los espíritus malos reconocieron la presencia de Jesús, ¿no? Cuando fue y que el galareno salió de entre las tumbas y los espíritus malos lo reconocieron. Teniendo nosotros esa comunión con Dios, entonces algunas veces vamos a poder detectar nosotros el enemigo. Ahora sí, número 7. ¿Cómo se vencen los ataques de los malos espíritus? Con la verdad. Siempre, hermanos, con la verdad. Y la verdad nos hará libres, dice él, ¿verdad? En su palabra. Con tener fe. Siempre la verdad va a vencer las mentiras de los espíritus malos. Y teniendo fe, conociendo, con tener fe, no cediendo a las sugestiones, hermanos. No dar pie y no caer en esas sugestiones malas. Solo confiando en Dios. Es como vamos a vencer esos ataques. Usando siempre la palabra de Dios. Así fue como venció el Señor Jesucristo y así vino, nos enseñó cómo vencer. Con su palabra, escrito está. Y pidiendo el apoyo de los hermanos. Es muy importante por eso estar en una comunidad. Pertenecer a una comunidad, ¿verdad? Viviendo santamente. Pero cuando ya hay un ataque definido para la protección y liberación, solo puede servir la presencia salvadora de Jesús, su mensaje, sus medios de salvación. María que ha sido siempre desde un principio la enemiga de Satanás. Los sacramentos son muy importantes. Son otra de las maneras como podemos atacar estos malos espíritus. Pero sobre todo, hermano, la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía. Y nosotros tenemos aquí, podemos mirar la clasificación de los sacramentos, que son de iniciación, de curación y servicio a la comunidad. De iniciación, pues el bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿no? Sabemos que el bautismo entramos, ¿no? A la iglesia, nos hace hermanos de Jesús. ¿Y por qué la penitencia y la unción de los enfermos son de curación? Porque nos sentimos sanados cuando salimos del confesionario. Y unción de los enfermos, hermano, no solo cuando creemos que estamos en lecho de muerte. También podemos tener unción de los enfermos si vamos a tener una operación o en otras ocasiones. Y servicio a la comunidad, el de matrimonio y el orden sacerdotal. Y qué bonito, ¿no? Como dice, el poder de la oración nos da libertad, nos hace sentir fortalecidos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, dice, con el mal uso de los sacramentos. Pues si se ve en ellos mismos poder y no el poder de Dios, se vuelven nocivos. Aquí hablamos de los sacramentales. Y vamos a tener una clase muy específica de lo que es los sacramentales. Hay que estar conscientes al usarlos del que el poder de Dios es el que los hace efectivos, que no contienen magia en ellos. Un sacramental para nosotros es como un rosario también, es un rosario. Entonces no podemos decir que el rosario por arte de magia va a cambiar o va a hacer algo. El poder es de Dios, rezándolo y poniendo nuestra fe en Dios. El don de lenguas es insoportable para el enemigo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo orando. Y Satanás no lo entiende, este lenguaje, hermano.
no puede contra él. Tienen un poder incomprensible para nosotros. Muchos de nosotros decimos, ¿qué es? Si no estamos muy conscientes de lo que son los dones y el don de lengua, nos sorprendemos. Y en cuanto a oración, la superior es la oración de contemplación, en la cual nuestro espíritu se une a la presencia divina. Pero en la lucha contra el demonio, la oración en lenguas, hermanos, es muy importante, porque Satanás no puede entender. Es el Espíritu Santo, como dice, orando por nosotros. Y en caso de perturbaciones ocasionales, depresiones, etcétera, si tenemos fe e invocamos al Señor con el corazón y con la boca, y nombramos al enemigo con el tipo de síntomas, podemos rechazarlo. Si le decimos al Señor verdaderamente lo que en ese momento estamos sintiendo, como dice, con el tipo por su nombre, y le decimos, llévate estos celos, no vienen de ti, llévate esta envidia, no vienen de ti, la rechazo en el nombre de Cristo Jesús, se va, hermano. Pero si es algo más serio, hermano, debemos acudir a un hermano, principalmente a un sacerdote, para discernir si se trata de un ataque del enemigo, y nunca debemos meternos a liberación de nadie sin que el Señor nos dé su protección y su poder. Y si no somos enviados por Dios, hermano, ni nos metamos, no debemos meternos en esto. Y cuando una persona es liberada del demonio, hay que pensar que esta persona estuvo enferma, que este hermano está convaleciente, y teniendo una comunidad para apoyarla en oración será muy necesario. Esa persona queda indefensa y cualquier terreno del enemigo sería muy peligroso para ella. Aun cuando se trate de relaciones familiares dañinas, debe alejarse de ellas. Si hay que hacer un distanciamiento sano, hay que hacerlo. Y sobre todo debe protegerse con la Eucaristía y con la invocación constante de María, siempre. Debemos pedir luz profunda al Señor para saber en qué está actuando el enemigo. Sobre todo en cuanto a daño en la fe. Si estamos tambaleando, hermano, por ahí él va a querer siempre hacernos dudar. Y en la próxima clase, hermanos, vamos a ver más detalladamente cómo podemos defendernos de nuestro enemigo, el diablo. Pero hoy, hermanos, debemos quedarnos seguros de que él no puede nada contra el poder de Dios. Si estamos unidos al Señor, el enemigo queda nulificado. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. A Él le pertenecemos. Ningún espíritu maligno tiene derecho o autoridad sobre nosotros. Ellos tienen que reconocer la autoridad de Jesús y dejarnos libres. Libres porque Jesús habló con autoridad. Aléjate de mí, Satanás. Y así también nosotros, con autoridad, con Él por delante. Y pues con esto termino esta clase, hermanos. Buenas noches. Y vamos a pasar al pastoreo. Dios les bendiga.